buenas a todos. Ha sido muy blogger. En primer lugar, decir que este vídeo lo he grabado en dos partes, porque es el primero y me puedo permitir esa licencia. La única diferencia es que una parte la he grabado por el día y llevaba 2 botones de la camisa más. Me voy al único país que es continente a la vez, la isla más grande del mundo, el país en el que están 20 de las 25 serpientes más venenosas del mundo, 15.000 tipos diferentes de arañas, pájaros de este tamaño que atacan, la medusa más peligrosa del mundo, por cada habitante 2 canguros o más, y más ovejas que canguros. ¿Por qué, señor? Australia tiene 24 millones de habitantes, es decir, unos 50 millones de canguros, una densidad de unas 2 o 3 personas por cada kilómetro cuadrado, lo que viene a ser 4 o 5 canguros por kilómetro cuadrado nos comen. Yo creo que todos alguna vez en la vida tenemos una crisis existencial en la que te preguntas ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy trabajando de esto? ¿O por qué estoy estudiando esto? A mí nunca me ha pasado, pero no quiero que me pase, por lo que le estoy poniendo remedio a la enfermedad antes de que llegue y me voy para allá, me voy a vivir una aventura. ¿Cómo lo he organizado? Hay 3 tipos de visado. La Working Visa, de estas dan unas cuantas cada año, no sé cuántas, porque como no es la mía, tampoco me he informado tanto. Sé que a través de ella puedes trabajar 40 horas semanales y es más complicado conseguirla. La siguiente, la Student Visa. Esta es la mía. Con la Working Visa hace falta título de inglés. A mí nunca me ha hecho falta, mis trabajos eran en inglés, pero nunca me lo pidieron, entonces no me lo saqué, por lo que me he tenido que adaptar y sacarme la Student Visa. Con la Student Visa puedes trabajar 20 horas semanales, más que suficiente para vivir bien, según dicen. ¿Cómo la he conseguido yo? Mi amigo Javi Boy trabajaba en una empresa que se llama Grow Pro, que son los que me han gestionado todo el tema de los visados, el seguro médico, incluso el curso. Yo voy a hacer allí un curso de turismo, porque la Student Visa significa que vas allí a estudiar y aparte puedes trabajar. Mi curso será 2 días a la semana, lunes y martes, turismo. El resto de la semana podré hacer lo que quiera. ¿Qué voy a hacer? Espero pasar mucho tiempo en remojo y quiero hacer vídeos, ya sean blogs explicando la experiencia, adaptarse a un nuevo sitio. Me gustaría hacer documentales o vídeos de los viajes que vayamos haciendo. No sé si será posible, pero me gustaría. Y el último visado, la visa de turista. Esta yo creo que nos da igual, da simplemente si vas a estar allí, no sé si es 1 mes o 3 meses como máximo. No me he informado porque no me interesaba. Muy importante, si estás pensando irte a Australia, tienes que ahorrar muchos pavos, porque es caro. Solamente el vuelo, y yo creo que me ha salido bastante bien, aunque lo saqué con poca antelación, me ha salido por 640 euros, solo la ida. El recorrido que yo hago es Sevilla-Madrid en tren, Madrid-Abu Dhabi en avión, Abu Dhabi-Hong Kong en avión, Hong Kong, Coolangatta, que es el aeropuerto de Gold Coast, en avión. Cuando llegue allí he reservado un hostal, porque no conozco a nadie, no conozco el sitio, que mejor en una habitación compartida durante 5 días para hacer amigos, y mejor si es un australiano borracho. Intentaré conseguir casa la primera semana y trabajo como muy tarde la segunda, supongo que echándole un poquito de ganas y cara. Cosas que creo que es importante llevarse. Aquí es donde está lo que he grabado por la tarde. Un frontal, móvil, pasaporte, permiso internacional de conducir, dinero, bueno, aunque no en realidad allí son dólares australianos. Importantísimo, seguro médico, no es que sea importante, es que es obligatorio. Cámara de fotos, GoPro, es que si la cojo se jode el vídeo, así que... Una armónica, nunca sabes cuándo puede ser necesaria. Navaja, tu gorra favorita, neopreno, una cabra, que no, que ya sé que es una oveja. Ordenador, cuerdas, crema solar. Completamente imprescindible. Un sitio donde llevarlo todo. ¿Qué os propongo? Yo intentaré seguir subiendo vídeos, así que si queréis saber más sobre las antípodas, yo soy vuestro hombre. Si queréis suscribiros, podéis suscribiros. Si no queréis suscribiros, pues no os suscribáis, no pasa nada. Con este puñal yo me descorazonaré, que te trigres como un trigar. Gracias. El aullido de los monos ya ha llamado a formar. Bailo plomo, bailo plomo, bailo plomo, bailo plomo, bailo plomo.